En un pequeño barrio al sur de la Ciudad de México, donde los muros pintados de colores vivos contrastaban con las historias de pobreza que encerraban, algo inusual estaba a punto de ocurrir. La mañana comenzó con una brisa fría que se colaba entre las calles estrechas, anunciando un día que cambiaría vidas para siempre. Una familia liderada por Doña Rosa, una mujer de 70 años con manos cansadas pero llenas de amor, estaba siendo rodeada por hombres vestidos de traje y corbata, portando documentos legales y órdenes de desalojo. Las cámaras de un noticiero local capturaban cada detalle: los rostros desesperados de los niños, el llanto contenido de Doña Rosa y el murmullo incómodo de los vecinos que observaban desde sus puertas. Era un espectáculo de crueldad pública, un recordatorio de cómo el poder puede aplastar a los más vulnerables sin miramientos. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un auto negro reluciente se detuvo frente a la escena. Las puertas se abrieron y de él emergió una figura que nadie esperaba ver allí: Thalía. Con su porte elegante y una mirada que irradiaba determinación, ella caminó hacia el caos, como si el destino mismo la hubiera convocado. Los presentes se quedaron en silencio, incapaces de creer lo que sus ojos veían. ¿Qué hacía una estrella de fama mundial en ese lugar? ¿Qué la había llevado hasta allí? Mientras Thalía avanzaba, su mente viajaba al pasado, a los días en que ella también había sido testigo de injusticias similares en su propia vida. Sabía lo que significaba luchar contra un sistema que parecía invencible, y ahora, frente a esa familia destrozada, sentía que no podía permanecer al margen. La pregunta que resonaba en el aire era clara: ¿hasta dónde llegaría Thalía para defender a quienes no tenían voz? Y más importante aún, ¿qué pasaría cuando las cámaras dejaran de grabar y las luces se apagaran? Este no sería solo un acto de bondad, sería una declaración sobre la sociedad y el papel que cada uno de nosotros juega en ella. El silencio que se apoderó del lugar cuando Thalía apareció fue interrumpido solo por el sonido de los niños llorando en brazos de Doña Rosa. Los hombres con trajes oscuros, empleados de la empresa inmobiliaria, intercambiaron miradas incómodas mientras intentaban mantener una postura firme. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con gafas de sol, dio un paso al frente, sosteniendo los documentos como si fueran un escudo. «Señora», dijo con frialdad, dirigiéndose a Doña Rosa, «entendemos su situación, pero esto es un asunto legal. No podemos hacer excepciones». Su tono era cortante, como si cada palabra estuviera diseñada para recordarle a la mujer que no tenía opciones. Doña Rosa bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía a uno de sus nietos más pequeños. «Por favor», murmuró con voz quebrada, «no tengo a dónde ir. Mis nietos, ¿dónde van a dormir esta noche?» Thalía observó la escena con una mezcla de furia contenida y compasión profunda. Sus ojos se posaron en los rostros de los niños, cuyas lágrimas parecían reflejar las mismas que ella había derramado años atrás, cuando su propia familia enfrentaba dificultades económicas. Recordó cómo su madre trabajaba sin descanso para mantenerlos a flote, cómo sacrificó tanto para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Esa memoria encendió algo dentro de ella. «¿Legal?», respondió Thalía finalmente, rompiendo el silencio, con una voz fuerte pero calmada. Todos los presentes giraron hacia ella, sorprendidos. ¿Llaman legal a despojar a una abuela y a sus nietos de su hogar? ¿Dónde está la justicia en eso? Su pregunta resonó como un eco, dejando a todos sin palabras. El hombre con las gafas de sol titubeó, visiblemente incómodo. «Señorita Thalía», comenzó, tratando de mantener la compostura, «esto no es algo personal, solo estamos cumpliendo con nuestro trabajo.
Pero su trabajo afecta vidas, replicó Talía, acercándose aún más. ¿Alguna vez han pensado en lo que significa para esta familia perderlo todo? ¿Han considerado que quizás están aplicando la ley, pero no la moral? La multitud que se había reunido comenzó a murmurar, algunos asintiendo en señal de acuerdo. Las cámaras seguían grabando cada segundo, capturando la tensión en el aire. Doña Rosa levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas encontraron los de Talía. Por primera vez desde que comenzó el desalojo, había un destello de esperanza en su mirada. «Esto no termina aquí», declaró Talía, su voz firme como una roca. «Voy a asegurarme de que se haga lo correcto». Nadie sabía exactamente qué haría, pero su determinación era innegable. El hombre con las gafas de sol retrocedió un paso, visiblemente nervioso. El poder dinámico de la situación estaba cambiando rápidamente y Talía estaba tomando el control. El ambiente se cargó de una tensión casi palpable mientras Talía se posicionaba entre los hombres de traje y Doña Rosa como un escudo humano. Su presencia imponente no solo había alterado el equilibrio de poder en ese momento, sino que también había despertado algo en la multitud que observaba desde las sombras. Los vecinos, quienes hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a intercambiar miradas incómodas, murmurando entre ellos sobre lo injusto de la situación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó una mujer mayor desde la multitud, su voz temblorosa pero llena de frustración. «Esto no es justo. No pueden echar a esta familia así como si nada». Talía giró hacia la multitud. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y determinación. «Lo que podemos hacer», respondió con firmeza, «es recordar que el poder no está solo en manos de quienes tienen dinero o títulos legales. El verdadero poder está en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestra capacidad de decir basta». Los hombres con trajes oscuros intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, más bajo y robusto, intentó intervenir. «Señorita Talía, esto no es un espectáculo. Estamos aquí para cumplir con nuestro deber». «¿Y cuál es su deber?», replicó Talía, clavando su mirada en él. «¿Arrancarle el techo a una familia que ya ha perdido tanto? ¿Es eso lo que les enseñaron cuando decidieron trabajar para esa empresa? Porque yo creo que todos merecemos algo mejor que eso». El hombre retrocedió un paso, visiblemente incómodo. Era evidente que no estaban preparados para enfrentarse a alguien como Talía, cuya influencia y carisma podían cambiar el curso de cualquier situación. Mientras tanto, Doña Rosa se aferraba a sus nietos, tratando de protegerlos del caos que los rodeaba. Sus lágrimas seguían fluyendo, pero ahora también había un destello de esperanza en su rostro. Talía se acercó aún más a los empleados de la empresa inmobiliaria, bajando la voz pero sin perder su intensidad. «Escúchenme bien», dijo, inclinándose hacia ellos. «Si hoy desalojan a esta familia, estarán cruzando una línea que no podrán borrar. Y créanme, no voy a permitir que esto quede en silencio. Las cámaras están grabando y todo el mundo sabrá exactamente quiénes son ustedes y qué clase de personas trabajan para una empresa que prefiere destrozar vidas antes que mostrar un poco de compasión». Las palabras de Talía resonaron como un trueno, dejando a los hombres atónitos. Sabían que ella tenía razón. La exposición pública podría dañar gravemente la reputación de la empresa. Pero también sabían que no podían simplemente retirarse sin cumplir su tarea. El dilema moral en el que estaban atrapados era evidente en sus rostros. Mientras tanto, los niños comenzaron a acercarse tímidamente a Talía, como si sintieran que ella era su única salvación. Uno de ellos, un niño de no más de 6 años, tiró suavemente de su falda. «Señora», dijo con voz temblorosa, «nos van a sacar de aquí». Talía se agachó para quedar a la altura del niño, ofreciéndole una sonrisa cálida, a pesar de la gravedad del momento. «No, pequeño,
respondió con ternura. No voy a dejar que eso pase, te lo prometo. La multitud estalló en aplausos. Algunos incluso gritaron palabras de apoyo. Doña Rosa, quien había estado conteniendo el llanto, finalmente rompió en sollozos. Era un momento de conexión humana pura, donde la bondad y la empatía comenzaban a derrotar a la crueldad y la indiferencia. Pero Thalía sabía que este era solo el comienzo. Había mucho más por hacer y no iba a detenerse hasta que la justicia prevaleciera. El aplauso de la multitud parecía vibrar en el aire, pero Thalía sabía que las palabras y los gestos no bastarían para resolver este problema. Necesitaba actuar rápido y con precisión. Con un movimiento deliberado, sacó su teléfono móvil del bolso y comenzó a marcar un número. Los hombres de traje, al verla hacer esto, intercambiaron miradas aún más nerviosas. ¿A quién está llamando?, preguntó el hombre con gafas de sol, tratando de sonar autoritario, pero fallando miserablemente. Alguien que puede hacer que esto termine de una vez por todas, respondió Thalía sin despegar la vista de la pantalla. Alguien que entiende que la ley no debe ser ciega ante la injusticia. La llamada se conectó casi de inmediato. Del otro lado de la línea, una voz familiar contestó: «Thalía, ¿qué ocurre? Estoy en una reunión importante». «Sé que estás ocupado», dijo Thalía con urgencia pero con respeto. «Pero necesito tu ayuda ahora mismo. Hay una familia siendo desalojada injustamente frente a mis ojos y sé que tienes el poder de detener esto». La persona al otro lado de la línea era un abogado de renombre, un amigo cercano de Thalía que había trabajado con ella en varias causas sociales. Aunque inicialmente sorprendido, el hombre no dudó ni un segundo. «Dame los detalles», dijo, con determinación. «Voy a hacer todo lo posible para ayudarte». Mientras Thalía proporcionaba los datos necesarios, los empleados de la empresa inmobiliaria comenzaron a retroceder lentamente, como si supieran que estaban perdiendo terreno. El más bajo de ellos intentó intervenir nuevamente. «Señorita, esto es un asunto legal. No podemos simplemente detenerlo porque alguien famoso decida intervenir». Thalía colgó el teléfono y clavó su mirada en él. «No estoy pidiendo permiso», dijo con una frialdad que heló el ambiente. «Estoy asegurándome de que se haga justicia y créeme, cuando mi abogado llegue aquí van a desear haber actuado con un poco más de humanidad desde el principio». Doña Rosa, quien había estado observando todo con una mezcla de asombro y gratitud, finalmente encontró la fuerza para hablar. «Señorita Thalía», dijo con voz temblorosa, «no sé cómo agradecerle. Usted no tenía que hacer esto». Thalía se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Doña Rosa», dijo con ternura, «todos merecemos dignidad. Nadie debería pasar por lo que usted está viviendo. Pero quiero que sepa algo. Esto no termina aquí. Vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a enfrentarse a una situación como esta». Las cámaras seguían grabando cada momento, capturando la emoción cruda que emanaba de todos los presentes. La multitud, que había pasado de ser meros espectadores a testigos de un acto de valentía, comenzó a corear el nombre de Thalía. Era un momento que trascendía la simple intervención. Era una declaración de que la solidaridad podía derrotar a la indiferencia. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación estaba bajo control, un auto negro más grande y lujoso apareció en la escena. De él bajó un hombre vestido con un traje impecable, su expresión severa y sus movimientos calculados. Era evidente que este no era un empleado ordinario. Su presencia irradiaba autoridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre, su voz profunda resonando como un trueno. Todos los presentes se quedaron en silencio, incluso los empleados de la empresa inmobiliaria, quienes parecían haber perdido todo su aplomo. Thalía, sin embargo, no se inmutó.
Sabía que este era el verdadero desafío y estaba lista para enfrentarlo. El hombre que acababa de llegar era alto, imponente y emanaba una autoridad que parecía paralizar a todos los presentes. Su traje negro, perfectamente ajustado, contrastaba con su expresión severa. Miró a su alrededor, evaluando la escena, como un depredador que estudia a su presa antes de atacar. ¿Quién es el responsable de esto?, preguntó con voz firme, sus ojos recorriendo rápidamente a los empleados de la empresa inmobiliaria. Estos se acercaron tímidamente, tratando de mantener una apariencia profesional frente a su jefe. «Señor», comenzó uno de ellos, señalando a Thalía con cierto temor. Esta mujer está interfiriendo en el proceso. Dice que ha contactado a un abogado y amenaza con exponer todo si no detenemos el desalojo». El hombre clavó su mirada en Thalía, quien permaneció inmóvil, sosteniéndole la vista con una calma que sorprendió incluso a los más cercanos. «Así que usted es la famosa Thalía», dijo finalmente, su tono mezcla de respeto y desdén. «No esperaba encontrarme con alguien como usted en este tipo de situación». «Y yo no esperaba encontrarme con alguien como usted», replicó Thalía, su voz tranquila pero cargada de determinación. Aunque, pensándolo bien, tal vez sí lo esperaba. Gente como usted siempre aparece cuando hay poder involucrado. El hombre frunció el ceño, visiblemente incómodo por el comentario. «Escuche», dijo intentando sonar conciliador. «Entiendo que quiera ayudar, pero esto no es tan simple. Hay contratos legales, obligaciones financieras. No podemos simplemente detener un proceso legal porque alguien se sienta mal». Thalía dio un paso hacia él, reduciendo la distancia entre ambos. «¿Contratos legales?», preguntó con ironía. «¿Obligaciones financieras? ¿Y qué pasa con las obligaciones morales? Porque no veo ninguna aquí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire. «Usted puede esconderse detrás de papeles y leyes, pero eso no cambia el hecho de que está destruyendo vidas. ¿De verdad cree que eso es justicia?». La multitud, que había estado observando en silencio, comenzó a murmurar nuevamente. Algunos asintieron en señal de acuerdo, otros aplaudieron discretamente. El hombre, sintiendo cómo la situación se le escapaba de las manos, intentó recuperar el control. «Esto no es un debate filosófico», dijo con impaciencia. «Es un asunto legal y como tal debe seguir su curso». «Entonces déjeme decirle algo», respondió Thalía, su voz ahora más alta y firme. «Si insiste en continuar con este desalojo, voy a asegurarme de que cada cámara, cada micrófono y cada plataforma de redes sociales hable de usted y su empresa. Voy a contarle al mundo exactamente quiénes son las personas que prefieren dejar a una familia sin hogar antes que mostrar un poco de humanidad». El hombre titubeó, su máscara de confianza comenzando a resquebrajarse. Sabía que Thalía tenía razón. Una exposición masiva podría dañar gravemente la reputación de su empresa, pero también sabía que ceder ante ella significaría admitir debilidad frente a sus empleados y la multitud. «Está jugando un juego peligroso», dijo finalmente, tratando de mantener su compostura. «No sabe con quién está tratando». «Al contrario», replicó Thalía con una sonrisa serena. «Sé exactamente con quién estoy tratando. Y sé que, en el fondo, usted tampoco quiere hacer esto. Pero si decide continuar, entonces estará eligiendo ser recordado como alguien que eligió el dinero sobre la moral. La elección es suya». El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre miró a su alrededor, viendo las cámaras que aún grababan, los rostros expectantes de la multitud y los ojos llenos de lágrimas de doña Rosa. Finalmente, sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó un número. «Detengan el desalojo», dijo con voz firme pero derrotada. «Por ahora». Thalía no pudo evitar sonreír.
Sabía que esta era solo una victoria temporal, pero también sabía que había dado el primer paso hacia un cambio mayor. Doña Rosa cayó de rodillas, sollozando de alivio, mientras los niños corrían hacia Thalía para abrazarla. La multitud estalló en aplausos, celebrando no solo la intervención, sino también la esperanza que Thalía había traído a sus corazones. El anuncio de que el desalojo había sido detenido provocó un estallido de emoción en el lugar. Los aplausos y vítores de la multitud resonaron como un eco poderoso, llenando el aire con una sensación de triunfo colectivo. Doña Rosa, aún arrodillada, abrazaba a sus nietos con fuerza mientras las lágrimas fluían libremente por su rostro. Thalía, aunque visiblemente aliviada, sabía que este no era el final. La victoria momentánea no garantizaba que la familia estaría a salvo para siempre. El hombre con el traje impecable guardó su teléfono y se acercó a Thalía con una expresión que oscilaba entre el resentimiento y el respeto. «Esto no va a quedar así», dijo en voz baja, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escucharlo. «Usted ha ganado esta batalla, pero esto no termina aquí». Thalía lo miró directamente a los ojos, sin titubear. «No esperaba que lo hiciera», respondió con calma, «pero quiero que entienda algo. Voy a seguir luchando por esta familia y por todas las demás que enfrentan injusticias como esta. No importa cuántas veces intente intimidarme o detenerme, no voy a rendirme». El hombre apretó los labios, claramente frustrado por la determinación inquebrantable de Thalía. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y regresó a su auto, dejando atrás a sus empleados, quienes parecían haber perdido toda su autoridad frente a la figura que acababa de confrontarlos. Mientras tanto, Thalía se acercó a Doña Rosa, quien seguía abrazando a sus nietos. Se agachó hasta quedar a su altura y colocó una mano sobre su hombro. «Doña Rosa», dijo con ternura, «esto no es un final, sino un nuevo comienzo. Pero necesito que me prometa algo». La anciana levantó la vista, sus ojos todavía húmedos de lágrimas. «Lo que sea», respondió con voz temblorosa. «Prométame que no va a rendirse», continuó Thalía, «que va a luchar junto conmigo para asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar, porque esta no es solo su historia, es la historia de todos nosotros, una historia sobre cómo podemos elegir ser mejores». Doña Rosa asintió lentamente, sus manos temblorosas aferrándose a las de Thalía como si fuera un salvavidas. «Se lo prometo», dijo con una convicción renovada. «Gracias, gracias por todo». La multitud, todavía emocionada, comenzó a corear palabras de gratitud hacia Thalía. Algunos incluso le ofrecieron flores y pequeños obsequios como gesto de aprecio. Pero Thalía sabía que no estaba allí por reconocimiento. Su intervención no era solo un acto de bondad, era una llamada a la acción, un recordatorio de que todos tienen el poder de marcar la diferencia. Sin embargo, justo cuando parecía que el caos había disminuido, un periodista del equipo de noticias local se acercó con su micrófono en alto. «Señorita Thalía», dijo con urgencia, «¿podemos hablar un momento? ¿Qué la motivó a intervenir hoy?» Thalía respiró profundamente antes de responder. Sabía que este era un momento crucial, una oportunidad para enviar un mensaje más amplio. «Intervenir no fue una elección», dijo, dirigiendo su mirada hacia las cámaras. «Fue una obligación moral. Cuando vi a esta familia siendo tratada como si no tuvieran valor, recordé mi propia infancia, mis propias luchas. Nadie debería tener que pasar por eso. Y si tenemos el poder de cambiar algo, entonces tenemos la responsabilidad de hacerlo». Las palabras de Thalía resonaron como un eco profundo, capturando no solo la atención de los presentes, sino también la de quienes verían el reportaje más tarde. El periodista, visiblemente conmovido, asintió en señal de respeto antes de continuar con su trabajo.
pero la situación aún no estaba completamente resuelta. Aunque el desalojo había sido detenido temporalmente, Thalía sabía que la empresa inmobiliaria buscaría otras formas de presionar a la familia. Necesitaban una solución permanente, algo que garantizara que Doña Rosa y sus nietos pudieran vivir en paz. Con esa idea en mente, Thalía sacó nuevamente su teléfono y marcó otro número. ¿Sí?, respondió una voz familiar al otro lado de la línea. «Necesito tu ayuda para algo más», dijo Thalía sin preámbulos. «Esta familia necesita un hogar seguro, algo que nadie pueda arrebatarles. ¿Crees que podrías ayudarme con eso?». La persona al otro lado de la línea sonrió. «Por supuesto, sabes que siempre puedes contar conmigo». Thalía colgó el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sabía que había dado un paso importante hacia un futuro mejor para Doña Rosa y sus nietos. Mientras observaba a la familia abrazarse bajo el sol de la mañana, no pudo evitar sentir que, en ese momento, algo había cambiado. No solo para ellos, sino para todos los que habían presenciado lo que había ocurrido. Mientras Thalía terminaba la llamada, su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Sabía que detener el desalojo no era suficiente. Necesitaban una solución duradera que garantizara la seguridad de Doña Rosa y sus nietos. La persona con quien había hablado era un arquitecto y empresario amigo suyo, conocido por su compromiso con proyectos sociales. Juntos, habían colaborado antes en iniciativas para construir viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Esta vez, sin embargo, el reto era más personal. «Vamos a hacer algo más grande», murmuró Thalía para sí misma mientras guardaba el teléfono. «No solo vamos a ayudar a esta familia, sino que también vamos a enviar un mensaje». Los niños, quienes ahora se sentían más cómodos alrededor de Thalía, comenzaron a rodearla con curiosidad. Uno de ellos, el mismo niño que antes le había tirado de la falda, levantó la vista hacia ella. «¿Usted es una princesa?», preguntó inocentemente, sus grandes ojos llenos de admiración. Thalía rió suavemente, agachándose para quedar a su altura. «No soy una princesa», respondió con una sonrisa cálida, «pero creo que todos merecemos vivir como si lo fuéramos, ¿no crees?». El niño asintió con entusiasmo, aunque probablemente no entendía del todo lo que significaban esas palabras. Doña Rosa, viendo la escena desde cerca, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que alguien como Thalía entraría en su vida de esa manera, transformando un día de desesperación en uno de esperanza. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos regresando a sus casas, otros quedándose para asegurarse de que la situación estuviera completamente bajo control. Los empleados de la empresa inmobiliaria recogieron sus documentos y equipos en silencio, evitando hacer contacto visual con nadie. Era evidente que la intervención de Thalía los había dejado profundamente afectados, tal vez incluso cuestionando sus propias acciones. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba llegando a un punto de calma, un hombre mayor con una cámara profesional colgada al cuello se acercó a Thalía. Su rostro estaba marcado por años de experiencia, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y respeto. «Señorita Thalía», dijo con voz pausada, «llevo cubriendo noticias locales durante más de 30 años y nunca había visto algo como esto. ¿Qué espera lograr con todo esto? ¿Por qué arriesgar su reputación por una familia que ni siquiera conocía?». Thalía lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de seriedad y empatía. «¿Por qué?», respondió después de un breve silencio. «La reputación no significa nada si no usas tu posición para hacer el bien. No hago esto por reconocimiento o por aplausos. Lo hago porque es lo correcto. Y si mi intervención puede inspirar a otras personas a actuar cuando vean una injusticia,
entonces todo habrá valido la pena. El fotógrafo asintió lentamente, visiblemente conmovido por la respuesta. Es raro encontrar a alguien tan genuino en estos tiempos, dijo finalmente. Pero si alguien puede cambiar las cosas, creo que eres tú. Thalía sonrió, aunque sabía que las palabras del hombre no eran un cumplido vacío, eran una responsabilidad, una que estaba dispuesta a aceptar. Mientras tanto, doña Rosa intentaba poner en orden sus pensamientos. Aunque estaba profundamente agradecida, también sentía una mezcla de temor e incertidumbre. «Señorita Thalía», dijo tímidamente, acercándose a ella, «no sé cómo podré pagarle todo lo que ha hecho por nosotros». Thalía colocó una mano sobre su hombro con ternura. «No me debe nada», respondió con firmeza. «Lo único que quiero es que siga adelante, que luche por sus nietos y por el futuro que merecen. Y si algún día tiene la oportunidad de ayudar a alguien más, entonces considere que ya me ha pagado». Doña Rosa asintió, sus lágrimas fluyendo nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y determinación. Sabía que Thalía tenía razón. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa. En ese momento, un auto familiar llegó al lugar. Era el arquitecto amigo de Thalía, quien bajó rápidamente con una carpeta en mano. «Thalía», dijo con urgencia, acercándose a ella, «ya tengo algunos planos preliminares. Podemos empezar a trabajar de inmediato en algo que sea seguro y duradero para esta familia». Thalía sonrió ampliamente, visiblemente emocionada. «Perfecto», respondió. «Vamos a asegurarnos de que tengan un hogar que nadie pueda quitarles. Un hogar donde puedan sentirse protegidos y amados». El arquitecto asintió y se dirigió a doña Rosa para explicarle los detalles. Mientras hablaban, Thalía observó la escena con una mezcla de satisfacción y reflexión. Sabía que este era solo el primer paso en un camino mucho más largo, pero también sabía que, con cada pequeña acción, estaba sembrando las semillas de un cambio más grande. La tarde comenzaba a caer sobre el barrio, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Aunque el día había sido agotador emocionalmente, la energía en el lugar seguía siendo palpable. El arquitecto amigo de Thalía, un hombre de mediana edad con gafas redondas y una actitud amigable, se inclinó sobre una mesa improvisada para mostrar los planos que había traído. Doña Rosa, sus nietos y algunos vecinos curiosos se acercaron para observar. «Este es un diseño básico», explicó el arquitecto, señalando las líneas cuidadosamente trazadas sobre el papel. «Pensamos en algo funcional pero también acogedor, un espacio donde puedan sentirse en casa de verdad». Doña Rosa miró los planos con asombro, como si estuviera viendo por primera vez algo que nunca creyó posible. Es hermoso», dijo, con voz entrecortada. «No sé cómo agradecerles». «No hay nada que agradecer», respondió el arquitecto con una sonrisa cálida. «Esto es solo el comienzo. Vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que todo sea exactamente como lo necesitan». Thalía observaba la escena desde unos pasos atrás, sintiendo una mezcla de satisfacción y nostalgia. Recordó cómo, años atrás, su propia familia había luchado por tener un techo seguro sobre sus cabezas. Esos recuerdos habían moldeado quién era hoy, y ahora veía cómo su pasado influía directamente en sus acciones presentes. Mientras los niños corrían alrededor del lugar, riendo y jugando, como si ya no hubiera preocupaciones en el mundo, Thalía se acercó a doña Rosa. «Sé que esto parece mucho», dijo suavemente, «pero quiero que sepa que estamos aquí para ayudarla. No tiene que enfrentar esto sola». Doña Rosa asintió, sus ojos llenos de gratitud. «Nunca imaginé que alguien como usted entraría en mi vida», admitió. «Es como un milagro». Thalía negó con la cabeza,
su expresión seria pero llena de calidez. No soy un milagro, doña Rosa. Solo soy alguien que cree que podemos hacer las cosas mejor. Pero quiero que recuerde algo importante. El verdadero cambio viene de todos nosotros. Si cada persona hace lo que puede, por pequeño que sea, entonces el mundo se vuelve un lugar mejor. Las palabras resonaron profundamente en quienes las escuchaban. Algunos vecinos, quienes habían estado al margen hasta ese momento, comenzaron a acercarse tímidamente. Uno de ellos, un hombre joven con una camiseta desgastada, levantó la mano como si estuviera en clase. «Disculpe, señorita Thalía», dijo con timidez. «¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Quiero decir, después de todo lo que ha hecho por esta familia, me gustaría contribuir de alguna manera». Thalía sonrió ampliamente, visiblemente emocionada por la oferta. «Por supuesto que hay algo que pueden hacer», respondió con entusiasmo. «Podemos trabajar juntos para crear una red de apoyo en este barrio, no solo para esta familia, sino para todas las demás que enfrentan dificultades similares. Podemos compartir recursos, conocimientos e incluso esperanzas. Juntos somos más fuertes». El hombre asintió, visiblemente inspirado. Otros vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo ideas y posibles formas de colaborar. Era evidente que la intervención de Thalía había encendido algo en ellos, una chispa de solidaridad que no se apagaría fácilmente. Sin embargo, mientras todos se enfocaban en los planes futuros, Thalía sintió una punzada de preocupación. Sabía que la empresa inmobiliaria no iba a rendirse tan fácilmente. Detener el desalojo había sido un golpe significativo, pero ella estaba segura de que intentarían encontrar otras formas de ejercer presión. Necesitaban estar preparados. Se acercó al arquitecto, quien seguía revisando los planos con doña Rosa. «Tenemos que actuar rápido», le dijo en voz baja. «No podemos darles tiempo para regresar con otra estrategia». El arquitecto asintió, comprendiendo la urgencia en su tono. «Entendido. Voy a coordinar con mi equipo para empezar los trabajos lo antes posible. También contactaré a algunos abogados amigos para asegurarnos de que todo esté en orden legalmente». Thalía respiró aliviada, sabiendo que estaba rodeada de personas en quienes podía confiar. Sin embargo, también sabía que la batalla no terminaría allí. Había algo más profundo en juego, algo que iba más allá de esta familia o este barrio. Era una lucha contra un sistema que a menudo olvidaba a los más vulnerables. Mientras el sol continuaba su descenso, Thalía miró hacia el horizonte. En ese momento sintió una certeza inquebrantable. Este no era solo el comienzo de un nuevo hogar para doña Rosa y sus nietos, sino también el inicio de un movimiento más grande. Un movimiento que demostraría que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la empatía siempre encontrarían una manera de brillar. La noche comenzaba a caer sobre el barrio y las luces de las casas cercanas se encendían una tras otra, como pequeñas estrellas en la oscuridad creciente. Thalía, aún rodeada por doña Rosa, los niños y algunos vecinos, sentía que el momento requería algo más que palabras o promesas. Era hora de actuar, no solo para asegurar un hogar para esta familia, sino también para consolidar el cambio que había inspirado. «Escúchenme bien», dijo Thalía, alzando ligeramente la voz para captar la atención de todos. «Hoy hemos logrado algo increíble juntos, pero quiero que entiendan que esto no es suficiente. No podemos simplemente detenernos aquí. Necesitamos seguir adelante, necesitamos construir algo que dure». Los presentes asintieron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de determinación. Sabían que Thalía tenía razón. Este no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. «Mañana», continuó Thalía, «vamos a reunirnos nuevamente aquí.
Vamos a organizar una comunidad, una red de apoyo que no solo beneficie a esta familia, sino a todo el barrio. Cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer, ya sea tiempo, habilidades o simplemente su solidaridad. Y juntos podemos hacer que este lugar sea un ejemplo para otros. El hombre joven que antes había levantado la mano se acercó tímidamente. «Señorita Thalía», dijo, su voz temblorosa pero decidida, «yo soy carpintero. Si necesitan ayuda con la construcción del nuevo hogar, estaré encantado de colaborar». Thalía sonrió ampliamente, visiblemente emocionada por la oferta. «Eso sería increíble», respondió. «Tu ayuda será invaluable. Y estoy segura de que hay más personas aquí con talentos que pueden contribuir». Una mujer mayor, con un pañuelo en la cabeza, dio un paso al frente. «Yo puedo cocinar», dijo con orgullo. «Puedo preparar comida para quienes trabajen en la construcción. No es mucho, pero sé que puedo ayudar». Uno por uno, los vecinos comenzaron a ofrecer sus habilidades y recursos. Un adolescente con una mochila vieja dijo que podía ayudar con la limpieza, mientras que otro mencionó que sabía algo de electricidad básica. La escena era conmovedora. La comunidad estaba uniéndose de una manera que nadie había imaginado posible. Doña Rosa observaba todo con asombro, sus manos temblorosas aferrándose a las de sus nietos. «Nunca pensé que esto podría pasar», murmuró casi para sí misma, «que tanta gente quisiera ayudarnos». Thalía colocó una mano sobre su hombro con ternura. «Doña Rosa, esto no es solo por usted», dijo con firmeza, «es por todos nosotros. Porque cuando nos ayudamos mutuamente, creamos algo más grande que cualquier problema que enfrentemos». El arquitecto intervino entonces, mostrando los planos finales que había ajustado con las ideas de los vecinos. «Con esta colaboración», dijo, señalando los dibujos, «podemos tener el nuevo hogar listo en unas pocas semanas. Y no será solo un refugio, será un espacio donde esta familia pueda prosperar». Mientras todos discutían los detalles, Thalía sintió una presencia detrás de ella. Giró rápidamente para encontrar a un periodista diferente, alguien que no había estado presente durante el desalojo. Este llevaba una cámara profesional colgada al cuello y sostenía una libreta en la mano. «Disculpe, señorita Thalía», dijo el periodista con urgencia. «¿Podríamos hablar un momento? Esto es algo que el mundo necesita ver». Thalía lo miró fijamente, evaluando su intención. Sabía que exponer la historia en los medios podía ser una herramienta poderosa, pero también sabía que debía proteger a la familia y a la comunidad de cualquier exposición innecesaria. «Está bien», respondió finalmente, «pero quiero que quede claro, esto no es sobre mí, es sobre ellos». Señaló a Doña Rosa y a los niños, quienes estaban abrazados bajo la luz de una farola cercana. «Si vas a contar esta historia, hazlo de una manera que inspire a otros a actuar, que muestre que el cambio es posible cuando trabajamos juntos». El periodista asintió con respeto, visiblemente impresionado por la humildad de Thalía. «Así lo haré», prometió. «Gracias por permitirme ser parte de esto». Mientras el periodista se retiraba para tomar algunas fotos discretas, Thalía volvió su atención al grupo. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sabía que había plantado una semilla poderosa, una semilla que con cuidado y dedicación podría crecer en algo extraordinario. «Recuerden», dijo Thalía, su voz firme pero llena de calidez, «esto no es solo sobre un hogar, es sobre esperanza, es sobre cómo podemos elegir ser mejores, incluso cuando el mundo parece empeñado en lo contrario». El grupo comenzó a dispersarse lentamente, algunos regresando a sus casas para prepararse para el día siguiente, otros quedándose para organizar los primeros pasos del proyecto. Thalía, sin embargo, permaneció en el lugar, observando cómo
Las luces de las casas iluminaban el barrio como pequeñas velas en la oscuridad. Era un símbolo poderoso, pensó. Incluso en medio de la adversidad, siempre había algo que podía brillar. Doña Rosa se acercó a ella con timidez, sosteniendo una manta vieja pero limpia en sus manos. «Señorita Thalía», dijo con voz suave, «sé que ha hecho tanto por nosotros, pero me preguntaba si podría hacerle otra petición». Thalía giró hacia ella, su expresión llena de curiosidad y empatía. «Claro, doña Rosa, lo que sea». La anciana respiró profundamente antes de continuar, como si estuviera reuniendo valor para hablar. «Quiero que mis nietos crezcan sabiendo lo que ha hecho por nosotros. Quiero que aprendan de esto, que entiendan que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay esperanza si trabajamos juntos. Pero también quiero pedirle algo más. ¿Podría cantar para ellos?». Thalía parpadeó, sorprendida por la solicitud. No había cantado en público recientemente, y mucho menos en una situación tan íntima y emotiva. Pero al ver los rostros expectantes de los niños, quienes la miraban con ojos llenos de admiración, supo que no podía negarse. «Por supuesto», respondió con una sonrisa cálida. «Será un honor». Los niños aplaudieron emocionados, corriendo a buscar unas mantas viejas para sentarse en el suelo junto a Thalía. Doña Rosa y algunos vecinos que aún estaban presentes también se acercaron, formando un pequeño círculo alrededor de ella. Las cámaras seguían grabando discretamente, capturando cada momento con reverencia. Thalía cerró los ojos por un instante, dejando que las emociones del día fluyeran a través de ella. Luego, con una voz suave pero poderosa, comenzó a cantar una melodía que había compuesto años atrás, inspirada en sus propias luchas y triunfos. La letra hablaba de resiliencia, de encontrar luz en la oscuridad, de elegir la bondad incluso cuando el mundo parecía indiferente. Cuando el camino es oscuro y las sombras nos rodean, encuentra la fuerza en tu corazón, porque nunca estás solo. La canción resonó en el aire nocturno, envolviendo a todos en una atmósfera de paz y esperanza. Los niños escuchaban con asombro, mientras doña Rosa lloraba en silencio, abrazando a uno de sus nietos. Incluso los vecinos, quienes habían pasado toda su vida en ese barrio enfrentando dificultades, sintieron que algo dentro de ellos cambiaba. Era como si la música de Thalía estuviera sanando heridas invisibles, recordándoles que aún había belleza en el mundo. Cuando terminó la última nota, el silencio que siguió fue profundo pero reconfortante. Nadie quería romperlo, como si temieran que el hechizo desapareciera. Finalmente, uno de los niños se levantó y corrió hacia Thalía, abrazándola con todas sus fuerzas. «Gracias», dijo el niño, su vocecita apenas audible. «Eso fue muy bonito». Thalía lo abrazó de vuelta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Gracias a ti», respondió con ternura. «Me has recordado lo importante que es seguir adelante, sin importar qué». Doña Rosa, quien había estado observando la escena con una mezcla de gratitud y asombro, finalmente habló. «Señorita Thalía», dijo con voz temblorosa, «usted no solo nos ha dado un hogar hoy, nos ha dado algo mucho más valioso, esperanza». Thalía negó con la cabeza, su expresión seria pero llena de calidez. «No, doña Rosa, ustedes ya tenían esperanza dentro de ustedes, solo necesitaban recordarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en los corazones de todos los presentes. Sabían que este era un momento que nunca olvidarían, un testimonio de cómo la bondad y la solidaridad podían transformar vidas. Mientras Thalía se despedía de la familia y los vecinos, prometiendo regresar al día siguiente para comenzar los trabajos, no pudo evitar sentir una profunda gratitud. Había venido al barrio pensando que haría una diferencia en la vida de una sola familia.
pero ahora sabía que había tocado algo mucho más grande. Había despertado algo en una comunidad entera, algo que continuaría creciendo incluso después de que ella se fuera. Antes de subir a su auto, Thalía miró una vez más hacia el lugar donde había ocurrido todo. El eco de su canción aún parecía flotar en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones entre los vecinos. Sabía que este no era el final de la historia, sino el comienzo de muchas más. Y con esa certeza en su corazón, se alejó, lista para seguir sembrando semillas de cambio donde quiera que fuera. El sonido del motor del auto de Thalía se desvaneció en la distancia, pero su presencia parecía seguir viva en el aire, como una huella imborrable en el corazón de todos los que habían sido testigos de lo ocurrido. Doña Rosa y sus nietos permanecieron en el lugar por un momento más, envueltos en una mezcla de asombro y gratitud. Los niños, aún emocionados por la canción que Thalía había compartido, comenzaron a tararearla suavemente, como si fuera un himno secreto que los unía. ¿Crees que algún día podamos volver a verla?, preguntó uno de los niños, mirando hacia la dirección en que el auto de Thalía había desaparecido. Doña Rosa sonrió, acariciando el cabello del pequeño con ternura. «Estoy segura de que sí», respondió. «Pero recuerda algo importante. Aunque no la veamos todos los días, siempre podemos llevar su mensaje en nuestros corazones. Ella nos ha enseñado que la bondad y la solidaridad pueden cambiar el mundo». Los vecinos, quienes aún estaban reunidos en pequeños grupos, comenzaron a discutir cómo podrían mantener vivo el espíritu de colaboración que Thalía había inspirado. El hombre joven, que era carpintero, se ofreció para liderar el equipo de construcción, mientras la mujer mayor con el pañuelo prometió organizar una cadena de voluntarios para preparar comida durante los días de trabajo. Incluso aquellos que no tenían habilidades específicas se comprometieron a ayudar de cualquier manera posible, ya fuera limpiando el área o cuidando a los niños mientras los adultos trabajaban. Mientras las ideas fluían y los planes comenzaban a tomar forma, un niño corrió hacia Doña Rosa con una pequeña flor silvestre en la mano. «Para ti, abuela», dijo con una sonrisa radiante, «porque tú también eres una heroína». Doña Rosa aceptó la flor con lágrimas en los ojos, sintiendo que el peso de años de lucha comenzaba a aligerarse. Sabía que este momento no borraba el dolor del pasado ni garantizaba que el futuro sería fácil, pero también sabía que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza alimentada por la esperanza y la generosidad de extraños que ahora se sentían como familia. En otro rincón del barrio, el periodista que había entrevistado a Thalía revisaba sus notas bajo la luz de una farola. Estaba profundamente conmovido por lo que había presenciado y sabía que esta no era solo otra historia para contar. Era una lección de vida. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar de maneras inesperadas. Al día siguiente, cuando el sol volvió a iluminar el barrio, los vecinos se reunieron temprano en el lugar donde pronto se construiría el nuevo hogar de Doña Rosa y sus nietos. El arquitecto amigo de Thalía ya estaba allí, supervisando la llegada de materiales y organizando a los voluntarios. La energía era palpable. Cada persona traía consigo no solo sus habilidades, sino también un propósito renovado. Aunque Thalía no estaba físicamente presente, su influencia se sentía en cada acción, en cada palabra de ánimo que los vecinos se decían unos a otros. Un cartel improvisado colgaba en el lugar, escrito a mano por los niños. «Juntos construimos un futuro mejor». Era un recordatorio de que este proyecto no era solo sobre un hogar,
sino sobre una comunidad que había decidido elegir la esperanza sobre la desesperación. Días después, cuando las primeras paredes del nuevo hogar comenzaron a levantarse, una noticia sorprendió al barrio. El reportaje del periodista sobre lo ocurrido había sido publicado en varios medios locales y nacionales. Las imágenes de Thalía cantando bajo las estrellas, junto con las historias de los vecinos y su determinación por trabajar juntos, habían tocado los corazones de miles de personas. Donaciones comenzaron a llegar desde diferentes partes del país y organizaciones benéficas contactaron al arquitecto para ofrecer su apoyo. Doña Rosa, quien nunca había imaginado que su historia podría inspirar a tantas personas, lloró de alegría al ver cómo el mundo respondía con amor y solidaridad. Pero más que eso, sintió un profundo orgullo por su comunidad, que había demostrado ser capaz de levantarse incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, cuando el hogar estuvo terminado, se organizó una pequeña ceremonia para celebrar. Thalía, cumpliendo su promesa, regresó para estar presente. Esta vez no llegó sola. Trajo consigo instrumentos musicales y libros para los niños, así como víveres y recursos adicionales para toda la comunidad. «Este no es mi logro», dijo Thalía durante la ceremonia, dirigiéndose a todos los presentes. «Es el logro de cada uno de ustedes. Son ustedes quienes han demostrado que, cuando trabajamos juntos, somos invencibles». Las palabras quedaron grabadas en el corazón de todos, convirtiéndose en un mantra que guiaría sus vidas de ahora en adelante. Y mientras Doña Rosa y sus nietos cruzaban por primera vez la puerta de su nuevo hogar, supieron que este no era solo un refugio físico. El viento suave de la tarde acariciaba las paredes recién pintadas del hogar de Doña Rosa, mientras los niños corrían alrededor, riendo y jugando como si nunca hubieran conocido el miedo o la incertidumbre. Era un día de celebración, no solo para esta familia, sino para toda la comunidad que había trabajado codo a codo para construir algo más grande que ellos mismos. Thalía observaba la escena desde una distancia respetuosa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero llenos de orgullo. «¿Sabes?», dijo Thalía dirigiéndose a Doña Rosa, mientras ambas miraban a los niños jugar. «Cuando vine aquí ese primer día, no sabía qué esperar. Solo sabía que no podía quedarme al margen. Pero ahora, al ver lo que han logrado juntos, sé que este es solo el comienzo». Doña Rosa asintió lentamente, sus manos aún temblorosas pero firmes. «Este lugar», respondió con voz emocionada, «no es solo un hogar, es una promesa de que no importa cuán difíciles sean los tiempos, siempre hay esperanza si elegimos apoyarnos mutuamente». Thalía sonrió, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente en su corazón. Sabía que esta experiencia había cambiado algo fundamental en ella también. Había venido buscando hacer una diferencia en la vida de una familia, pero se marcharía con una lección invaluable, que el verdadero cambio no viene de acciones individuales, sino de la conexión entre personas dispuestas a luchar por un propósito común. «Recuerda esto», continuó Thalía, su voz firme pero llena de calidez. «No necesitas ser famoso ni tener recursos ilimitados para marcar la diferencia. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a actuar. Porque cuando eliges ser amable, cuando eliges ayudar, estás diciendo al mundo que todavía crees en la bondad humana. Y eso, Doña Rosa, es más poderoso que cualquier cosa». Las palabras de Thalía quedaron suspendidas en el aire, resonando no solo en los corazones de quienes las escuchaban, sino también en el espíritu del barrio entero. Los vecinos, quienes habían pasado años luchando contra la pobreza y la indiferencia, ahora veían su comunidad bajo una nueva luz. No eran solo personas viviendo en el mismo lugar, eran una red de apoyo,
una familia extendida que había decidido enfrentar los desafíos juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Thalía se despidió de doña Rosa y los niños con un abrazo largo y sincero. Sabía que este no sería un adiós definitivo. Su compromiso con esta familia y esta comunidad no terminaba aquí, pero también sabía que había sembrado algo que continuaría creciendo incluso después de que ella se fuera. Antes de subir a su auto, Thalía se detuvo un momento para mirar hacia atrás. Las cámaras que habían capturado todo desde el principio seguían grabando, pero ya no era necesario que enfocaran a una sola persona. Ahora, el foco estaba en la comunidad, en cada rostro que reflejaba gratitud, determinación y esperanza. Las cámaras lo captaron todo, dijo Thalía finalmente, su voz resonando con fuerza. Pero lo que realmente importa no es lo que se ve en las imágenes, sino lo que queda en nuestros corazones. Hoy hemos demostrado que, cuando nos unimos, somos capaces de cambiar el mundo. Con esas palabras, Thalía subió al auto y se alejó, dejando atrás un barrio que ya no era simplemente un lugar en el mapa, sino un testimonio vivo de la bondad y la solidaridad humanas. En algún lugar, las cámaras seguían grabando, capturando el eco de risas infantiles y conversaciones esperanzadoras. Pero más allá de las imágenes, lo que permanecería para siempre sería el legado de un día en que una comunidad decidió elegir la luz sobre la oscuridad. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, el barrio entero se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, la humanidad siempre encuentra una manera de brillar. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Qué momento de este relato te impactó más? ¿Cómo crees que podemos inspirar a otros a actuar con empatía y solidaridad en situaciones difíciles? También nos encantaría saber qué otro tema relacionado con Thalía o dramas sociales te gustaría ver en nuestro próximo video. Tal vez una historia sobre cómo la música puede unir comunidades o un caso diferente donde la bondad cambia el curso de una vida. Tu opinión es invaluable para nosotros. Finalmente, no olvides suscribirte a Dramas Mexicanos para no perderte nuestras próximas historias emocionales e inspiradoras. Juntos podemos seguir construyendo un mundo donde la esperanza siempre encuentre un hogar.